Hola, bienvenido a su programa de interés sobre cómo cambiar su mente hacia el progreso. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante para muchas personas, pero sobre todo muy importante para usted. Yo lo guiaré desde mi conocimiento y desde mi perspectiva de cómo administrar sus recursos, de cómo administrar su tiempo, pero sobre todo, lo más importante, de cómo administrar su pensamiento. Es por eso que hoy, con este programa, su cerebro se dejará guiar por lo grande, pensará en grande, actuará en grande, y dejará a un lado, lo invito, lo diminuto, a que se deje acompañar por mí para hacer esa transición de una mentalidad de pobre a rico. Es muy importante tener un cambio de mentalidad, primero que todo, porque tiene un efecto contundente sobre la administración financiera, sobre la administración de los recursos propios y los recursos a los que tiene disposición. Como dice el estadounidense Robert Kiyosaki, antes de hacer un cambio en la cartera, es importante hacer un cambio de mentalidad de pobre a rico. Es muy importante y por eso te invito, Juan Pablo, a que me acompañes en este programa, a que te dejes acompañar por mí. Juan Pablo, como te mencioné al inicio de este videoclip, hay una importancia colosal en el por qué hay que dejar de pensar como un pobre. Esto es razonable que se pregunte usted que por qué es malo pensar como un pobre. Y ahí viene la cuestión y la solución. O sea, se identifica el problema y se le encuentra una solución. La solución, sin lugar a duda, es pensar como rico. ¿Pero por qué? ¿Por qué es esencial hacer esta transición, hacer este cambio en nuestra vida y sobre todo, sin lugar a duda, en nuestra mentalidad? Y es por algo muy elemental. El pensar, el tener un pensamiento, incide contundentemente en nuestras vidas, en nuestro quehacer diario, en nuestro futuro, en nuestro destino. Es por eso que el pensamiento de un pobre es a cortoplacista, es presente y pasado, solo hay dos tiempos, pasado y presente. Se preocupa más por el presente. Un pobre que por lo general usa su tiempo libre para prestar un servicio a una empresa y recibe como compensación una remuneración salarial, y en el momento que adquiere su salario nunca piensa en hacer una inversión, en depositar este dinero y llevarlo al banco para que se incremente, sino más bien piensa en gastárselo en el presente y poder satisfacer las necesidades que tiene en el momento cero. Pero un rico nunca piensa en el pasado ni en el presente. Bueno, piensa en el pasado cuando tiene inversiones en el mercado bursátil, que cuando hace un análisis técnico de todas las inversiones que tiene, el comportamiento de dichas acciones o bonos o títulos valores, que tiene un comportamiento en el pasado y que este comportamiento que tuvo en el pasado dicho título valor puede tener ese mismo comportamiento en el futuro. Esa es la única manera que yo lo encuentro que puede pensar en el pasado. Pero un rico lo hace muy distinto. Siempre piensa en el futuro. Siempre lo que gana, el dinero que gana, lo reinvierte. ¿En qué lo reinvierte? En lo que le produzca ganancia, en lo que multiplique el dinero.
y no obviamente lo va a meter a un CDT en donde la tasa de interés a duras penas supera la tasa de inflación. Al contrario, un rico o la persona que tiene mentalidad de rico siempre tiende a utilizar su dinero sobrante, o sea, su excedente, en inversiones bursátiles, en inversiones de mercado de capitales. ¿Y en qué? En empresas exitosas que hayan tenido una trayectoria en el mercado, digamos como empresas que cotizan en Nasdaq, empresas que cotizan en las diferentes bolsas de valores más importantes del mundo y que tengan sin lugar a duda un buen desempeño en el mercado. Es por eso que ese es el primer por qué, el primer elemento del por qué se debe dejar de pensar como pobre y hacer el cambio sin lugar a duda a pensar como rico. Juan Pablo, ¿no crees que es una razón suficiente y contundente para dejar de pensar como pobre? Es más, es mucho, es una razón muy enorme. ¿Y qué viene ahora? ¿Por qué pensar como rico? Pensar como rico no es solamente tener los bolsillos llenos. Pensar como rico es identificar una necesidad o identificar un problema e inmediatamente encontrarle una solución. Una solución que no solamente tenga impacto en su vida personal, sino en su entorno, en su ambiente, en su medio, en su entorno social, en su familia, en su región, en su nación, y si es posible, y si su mente llega a trascender, en todas las naciones. Es decir, que se convierte en una mente que no tiene fronteras. Eso es la mentalidad de un rico. No hay fronteras, no hay barreras que lo detengan. Por eso lo que él tiene como, alguna vez un rico tiene como sueño, inmediatamente se comienza a materializar y convertirse en una realidad, en acciones, en ser constante haciendo tal acción para poder llegar a una meta. ¿Y qué meta es? Ser rico, no ser pobre. A nadie le gusta ser pobre, a nadie le gusta tener una necesidad en su hogar, a nadie le gusta que sus hijos tengan una X o Y necesidad. Un rico no solamente es la persona que tiene determinada fortuna midiéndola de manera monetaria, o las personas que aparecen en el ranking que hace la revista Forbes, sino más bien son las personas que han pensado de una manera diferente y se han encargado de llevar a cabo una ejecución para poder cambiar su entorno. Es decir, las mentalidades de rico son agentes de cambio, agentes de cambio en pro de sí mismo, sin lugar a duda, en sí mismo, en su mente misma, y al mismo tiempo en toda la sociedad. Juan Pablo, espero que aún estés conmigo y sigas en este proceso. Estamos ya en la segunda etapa, en la culminante de este programa. En la primera parte hablábamos de por qué hay que dejar de pensar como pobre, por qué hay que dejar de pensar de esa manera tan arcaica y tan obsoleta, que inclusive es una forma de pensar que provoca daños en nuestro vivir diario. Pero entonces, la solución a dejar de pensar como pobre era, obviamente y sin lugar a duda, pensar como rico. Pero entonces uno se pregunta, pero ¿cómo se piensa como rico? Es decir, ¿cómo piensa un rico? O sea, es la razón de la solución, la esencia de cómo se para en sí y cómo sus pasos llegan a conformar la solución como tal. El pensar como rico es una filosofía,
Verán, yo te puedo poner, Juan Pablo, toda una fortuna, las fortunas que hayan más grandes en la tierra, de la familia de los Windsor, de la familia de los Rockefeller, la familia de las casas reales europeas, la familia de los príncipes saudíes, todas las fortunas de los millonarios estadounidenses, de Bill Gates, del mexicano Carlos Slim, e inclusive del colombiano Luis Carlos Sarmiento Angulo. Se la puedo poner toda a su disposición, toda, imagínense, con todos esos trillones de dólares en su cuenta bancaria o en las cuentas regadas por todo el mundo, con mansiones, palacios, palacetes, viñas de veraniego, empresas, activos por doquier, es decir, un patrimonio absolutamente incalculable, joyas, e inclusive, como usted puede tener la fortuna de los Windsor, puede tener las joyas de la corona británica, es decir, una letanía de riquezas. Se la puedo poner a su disposición, pero déjeme decir una cosa: ¿qué tan probable es que usted sepa administrar esos recursos, esos colosales recursos, pensando como un pobre? Es decir, no te sirve absolutamente nada, porque si sigues pensando como un pobre, toda esa cuantiosa riqueza se puede perder, se puede disolver en tus manos, como si fuera agua, se te escurre. Y usted me dirá, ¿pero por qué? Pues porque hay personas que están pensando como ricos y buscan cómo competir por esa fortuna, cómo arrebatarle por medio de negocios, por medio de un sinnúmero de cosas que pueden hacernos llegar ricos. Esas personas están compitiendo contra usted. ¿Por qué? Por tener lo que usted tiene. Usted recordará que Thomas Hobbes decía que el hombre es un hombre egoísta y salvaje, y que en el estado natural del hombre, el hombre suele ser agresivo con los demás hombres, competitivo, y por eso es que hay un estado a la disposición para poder evitar el enfrentamiento entre hombres, es decir, evitar la apariencia de un lobo, de un hombre. ¿A qué voy con esto? A que usted, con una mentalidad como pobre y con todas las riquezas incalculables, va a tener una mano de lobos detrás de usted. No detrás de usted, a usted le importan 5. Detrás de toda su fortuna, de todas sus riquezas que tiene a disposición. Entonces no le sirve de nada si usted piensa como rico y tiene unos recursos. O sea, la solución no es tener todo el dinero, la solución es cambiar de mentalidad. ¿Pero cómo? ¿Cómo piensa un rico? ¿Qué ocurre en la masa gris de esas personas? Básicamente es sencillo y es pensar diferente a todas las demás personas en el mundo, diferente en todos los sentidos. ¿En qué sentidos específicamente?, se preguntará usted. En sentidos de tiempo, ahorro. ¿Por qué es importante el tiempo y el ahorro? Como dicen los estadounidenses, the time is gold. El tiempo es oro. Porque sus negociaciones están transadas en tiempos y tiempos. El tiempo es valioso para poder incrementar la fortuna. Si el tiempo se desperdicia, sus fortunas decrecen, su prestigio decrece. Pero si es aprovechado a cabalidad, es muy probable que sus fortunas crezcan y aprovechen todas las desventajas del mercado. Un rico, cuando dice
nunca lo va a escuchar decir no. La tasa de cambio provocó que mis inversiones se redujeran o provocó que mis deudas aumentaran con relación a la moneda de referencia. Jamás lo va a escuchar decir eso, porque ya pensó en una solución, en cómo proteger esas deudas, en utilizar métodos de blindaje para poder cuidar sus activos, cuidar sus inversiones. Ya tiene una solución, o más bien, mucho mejor aún, buscar una oportunidad. Es decir, que la primera parte es buscar oportunidades donde hay problemas. Es decir, donde hay una tempestad, buscar algo donde pueda aprovechar la tempestad. ¿Qué puede aprovechar de la tempestad? El viento, la lluvia, un sinnúmero de cosas. Y eso es lo que hace la mentalidad rico, aprovechar, buscar oportunidades. Eso es muy importante. El tiempo. El tiempo es bastante importante. No solo porque es irrecuperable, es un recurso no renovable, un recurso que pasa y no se puede recuperar, a menos que se haya inventado la máquina del tiempo, pero es poco probable. Pensar como rico también implica en una forma de vida, en una manera de vivir, el ahorro. Usted no puede ganar 100 pesos y gastarse 100 pesos. Ahí ya tiene una falencia en su estilo de vida. O que usted gane 100 y gaste más del 200%, es decir, adquirió deuda. Eso ya es absurdo. Usted debe gastar acorde a sus necesidades principales, ahorrar, y ese excedente, ese ahorro, se convierta en inversión. Es decir, cuando el ahorro es igual a la inversión, el excedente, la diferencia entre sus ingresos y entre sus costos o sus gastos, si se quiere decir. El ahorro es tan fundamental, no solamente porque se acumula en fondos, no se debe de ver de esa manera. No se debe ver el ahorro como una forma de acumular, de acaparar dinero. El ahorro es importante en las sociedades, en las civilizaciones, para sostenerse. Los recursos naturales se tienen que administrar de una manera muy efectiva, porque son escasos. Entonces, ¿qué hay que hacerlos para poderlos administrar bien? Ahorrándolos. Se tiene que ahorrar todo, porque todo no es abundante. No es abundante o no es infinito, todo es finito. Entonces hay que implementar la política del ahorro. Y el ahorro, para un rico, el ahorro es igual a la inversión. El ahorro siempre va a parar en invertir en empresas, en mirar cuál es la tasa que los bancos ofrecen más alta, para poder depositar sus fondos ahí y que estos crezcan. Eso es muy importante, el ahorro. Un rico jamás piensa en gastarse todo. ¿Por qué? Porque un rico no piensa en el presente, no piensa que ya se acabó el dinero, ya se acabó lo que ganó. Un rico siempre piensa en el futuro, en cómo multiplicar ese dinero en el transcurso del tiempo. Él busca la manera de apalancarse, de cómo apalancar toda su fortuna y toda su fuerza, y en enfocarse, en jamás perder el foco. Si usted pierde el foco, es como un velero sin velas, un velero sin timón, no tiene rumbo. Si usted no pierde el foco, se le garantiza de que usted va a tener éxito. Eso es una persona con una mentalidad de rico, es una persona exitosa en todos los sentidos, exitosa en la parte monetaria, en la parte... Ahora bien, es importante saber por qué no debemos dejar de pensar, o por qué debemos dejar de pensar
en que los ricos solo suelen ser personas que tienen un pasado en los cuales les dejan como herencia colosales fortunas, inmensas fortunas. Eso es del pasado. Ahora, los ricos que hemos visto se construyen desde abajo, tienen cimientos, buscan oportunidades, invierten en bienes raíces como lo hizo Donald Trump. Trump no fue un rico con herencia como los Rockefeller. Al contrario, Donald Trump vio la oportunidad en el negocio de su padre de bienes raíces. ¿Y qué hizo? Lo fortaleció. Adquirió conocimientos en la Escuela de Negocios de Pensilvania. Y lo que hizo fue sacar de la quiebra a hoteles, condominios residenciales, etcétera, y poderlo hacer y convertirlos en megaproyectos. Es decir, en vez de asustarse en adquirir un hotel que está en quiebra, lo vio como una oportunidad, lo adquirió a un bajo precio y lo revitalizó y lo vendió a un precio mayor. Esa ganancia, margen de ganancia, no lo gastó en mujeres, no se lo gastó en nada, absolutamente nada que disminuyera su riqueza, sino lo gastó en una inversión para acrecentar su negocio y su poderío. Hay que recordar que los ricos no solamente tienen dinero, sino también tienen poder y por ende tienen éxito. Juan Pablo, lo que hemos visto en este corto video no es solamente cómo hay que dejar de ser pobre, o cómo llegar a ser rico, o cómo llegar a tener una mentalidad de pobre, o dejar una mentalidad de pobre a un lado y llegar a tener una mentalidad de rico. Es simplemente una nueva filosofía de vida, un nuevo estilo de vida. Es bien, desde este momento usted no debe de considerarse pobre. No, yo soy pobre porque tengo esto y esto y esto. Con su cambio de mentalidad, con el proceso que usted va a iniciar, con el cambio de chip, usted se va a considerar en este momento pre-rico, un opcionado a ser rico, porque su mentalidad está cambiando y eso es un primer paso muy importante. No lo digo yo, lo dice Robert Kiyosaki, lo dice Donald Trump, lo dice Bill Gates, lo dicen un sinnúmero de ricos que no fueron ricos por el hecho de tener una herencia, sino porque su intelecto o sus ideas o la manera de pensar distinta hicieron que desde abajo crecieran como margaritas. Esto es importante y no lo olvides, Juan Pablo. Usted siempre va a tener presente que para ser rico hay que cambiar esto, la mentalidad. O si no, explíqueme cómo en el paso de la historia monarquías europeas de familias poderosas hicieron que sus países colapsaran al mismo tiempo que sus familias se acabaran, que las monarquías se disolvieran. Explíqueme eso. ¿Pensaban como qué? Pensaban como pobres, sin lugar a duda, porque los Romanov cayeron, porque la familia real de Grecia cayó, porque la familia real portuguesa cayó, la familia real de la Araucanía cayó, la familia real de Brasil cayó, la familia real de México cayó, la familia real de un sinnúmero de Polonia cayó. ¿Por qué? Porque pensaron como pobres, pensaron a corto plazo, pensaron en que los recursos de sus naciones eran infinitos y eran para derrochar. ¿Por qué ocurrió la Revolución Francesa? Porque Madame Déficit murió guillotinada. Explíqueme eso, una buena razón histórica. Es momento y estás a tiempo para empezar a cambiar tu mentalidad, a cambiar esa forma de pensar. Lo dejo con esa inquietud para que usted inicie su proceso. Y
e identifique en qué está fallando, qué lo tiene atado, porque la mentalidad lo ata. Esto es todo por hoy. Muchas gracias por su atención y espero que ponga en práctica, porque usted es el que se va a ver beneficiado. Y yo me sentiré muy agradecido por su cambio, porque al igual que muchos, usted y yo somos agentes de cambio. Pertenecemos a una nueva generación de personas que piensan distinto por el progreso. Hasta luego, que esté muy bien. Chao, Juan Pablo.